La envidia es una emoción muy incómoda de sentir y además está muy castigada socialmente. Parece que nadie la siente, pero en realidad lo que está pasando es que la sufrimos todos en silencio porque es una emoción muy natural. En este episodio te propongo dejarle un espacio a la envidia. Vamos a hablar de ella sin culpa, sin vergüenza. En este episodio te voy a explicar pues qué es esta emoción, cómo podemos hacer para gestionarla mejor y no llegar a pues ni desear el mal a otras personas, ni tratar de reprimirla hasta puntos pues que nos pueda generar vergüenza excesiva, ansiedad. Vamos a ver cómo hacer para no desvalorizarnos a nosotros mismos. Porque ya te hago un spoiler y es que la envidia nos da muchísima información. Es algo así como una brújula interna si la utilizamos bien, ya que nos da información de aquellas cosas que estamos anhelando. Y tendremos que averiguar realmente si podemos alcanzarlas o no. ¿Por qué vengo a hablarte ahora de la envidia? Pues porque la envidia evidentemente la podemos sentir en cualquier época del año y no hay excepciones, pero sí que hay momentos quizá donde ésta se pueda poner un poco más en juego, donde puede estar más presente de manera pues, más común, y es pues el final del verano, tanto en verano como en otras vacaciones del año, como después de todas estas fechas tan típicas, pues nos encontramos con mucha gente que nos cuenta pues, qué experiencias han tenido a lo largo de estos días especiales. Y a veces podemos entrar pues, en unas comparaciones, por un lado, totalmente inevitables y por otro lado, dañinas, porque casi siempre que nos comparamos va a ser para acabar en desventaja, sintiéndonos inferiores y bueno, pues en toda esta comparativa donde parece que todos los demás se lo han pasado mejor, que han sabido disfrutar más de su tiempo libre, que han podido desconectar, que han tenido más vacaciones, que han viajado más, que han estado con más gente, bueno, tantas cosas que además pues evidentemente se agudiza por las redes sociales, pues bueno, pues puede que quizá en el día de hoy te sientas en cierta parte con envidia o con pereza o rechazo a volver a lugares porque sabes que pues te vas a encontrar con estas sensaciones, que repito que son tan naturales. No te quedes tampoco con la idea de que si no sientes envidia ahora, pues este vídeo quizá no sea para ti, porque creo que la envidia, aunque no estés en un momento donde esté muy presente, pues es como interesante descubrir un poco cosillas sobre ella, ya que, insisto, está como muy tapada, muy reprimida, muy arrinconada, porque no es fácil hablar de ella, queda mejor pues hablar de la culpa, queda mejor hablar de la tristeza, de la esperanza, ilusión, pero la envidia es como una emoción que catalogamos como fea. Vamos con el episodio de hoy. Soy Natalia Balaguer, psicóloga sanitaria y trabajo con adultos y parejas en mejorar sus vidas, pues trabajando con ellos en sus síntomas actuales, en su historia de vida. Trabajamos en la autoestima, las relaciones interpersonales, todo aquello que la persona necesite, pero eso sí, con un enfoque profundo. No me quiero quedar en la superficie, ya que lo que busco es que esa persona se vaya de la terapia con cambios permanentes en su estilo de vida. Imagínate que una amiga consigue algo que llevas tú ansiando muchísimo tiempo. En ese momento sientes una punzada y, bueno, pues puede que estés sintiendo envidia. Ahora veremos por qué. Entonces aquí tienes como tres vías, tres opciones más genéricas. Por un lado es fingir que no estás sintiendo eso, que todo va bien, poner una sonrisa y ya está. Y bueno, pues tratar de olvidar esa sensación. Puede que en cuanto detectes sentimientos de envidia, busques reprimirlos y cancelarlos y los transformes en algo así como rechazo, en ira y acabes como criticando mentalmente a tu amiga, que te esté como dando ganas de no volver a verla en tiempo. Y la tercera opción, pues más adaptativa y más saludable para ti, es no cancelar esos sentimientos, no sentirte enseguida mala persona por sentir envidia en ese momento y básicamente puedes usar esa emoción para entenderte mejor y ya poco a poco ir actuando en consecuencia. La envidia no es una emoción básica. ¿A qué me refiero con esto? Si has visto el vídeo de las emociones, bueno, te acordarás que hay 5 emociones básicas. ¿A qué me refiero con básicas? Que cualquier ser humano nace con estas. Y como recordatorio te cuento que estas emociones son la alegría, el enfado, el miedo, la tristeza y el asco. La envidia no está en estas. ¿Por qué? Porque es una emoción que va creciendo, que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras interacciones sociales y a lo largo de nuestro crecimiento personal. Es una emoción aprendida, como digo, simplemente para que sepas este dato curioso. La envidia solo es un reflejo de los deseos no cumplidos.
Como ya te dije en otros vídeos, una cosa es la emoción y otra cosa es cómo reaccionamos al sentirnos así. Y digo más, otra cosa es cómo interpretamos esa situación. Ahora voy a ser más concreta para que sea más fácil de entender. La envidia no tiene el objetivo de querer desear el mal a otras personas o de menospreciar lo que ellos han conseguido. No, eso es una elección que hacemos cuando interpretamos un poco lo que estamos sintiendo. Si yo cancelo, como decía antes, si yo me critico y me siento mal por sentir envidia, puede que enseguida quiera arrancarme esa emoción y sustituirla por otras. Puede que sustituya la envidia por una ira y un desprecio hacia la otra persona, menospreciando lo que ha conseguido, quitándole méritos, criticándole. Puede también que sustituya la envidia por rechazo o evitación, buscando posponer ver a esa persona, buscando posponer el celebrar con ella lo que ha conseguido, el hablar de ese tema y la relación, pues por supuesto, cambie. Y como decía antes, también puede que se sustituya por una alegría forzada, donde no me escucho a mí misma y busco celebrar en exceso de una manera que se nota que no está siendo una alegría natural y saludable para esa relación. ¿Por qué la envidia está tan mal vista socialmente? Porque aunque sea una emoción universal, en nuestra cultura española o latinoamericana, ha estado muy mal influenciada por nuestras raíces culturales y religiosas. De hecho, en la tradición cristiana, la envidia es un pecado y asociar directamente la envidia con maldad y que desear lo que el otro tiene es pecaminoso, pues evidentemente nos ha influido a la hora de relacionarnos con esta emoción. Si te das cuenta, existe la expresión de tengo envidia sana, como si fuera necesario aclarar que no estoy deseando el mal a otra persona, cuando, como decía antes, la envidia de por sí no busca eso. Eso es lo que al final los humanos interpretamos, ¿no? Y concluimos. Sin embargo, por ejemplo, en las culturas como la anglosajona, la envidia se ve de otra manera. Se puede hablar de ella de una manera mucho más abierta, mucho más común, porque se asocia con sentimientos de superación, con ser ambicioso, con que esto te motive a accionar en según qué ámbitos. Aunque bueno, esto evidentemente es positivo, pero a veces, como veremos después, hay cosas que no vamos a poder alcanzar y va a hacer falta otro tipo de trabajo, ¿no? Más de aceptación, más de duelo, lo que sea. Pero bueno, que no en todas las culturas la envidia se ve de una forma tan maliciosa. La envidia nos muestra qué tiene otra persona que nosotros no. ¿Qué agranda la envidia? ¿Qué la hace más insoportable? Pues una baja satisfacción vital a nivel general, sentir que no estamos cumpliendo objetivos o que ni siquiera los tenemos, que estamos perdidos y ver cómo otros tienen más claro su camino y van logrando cosas, pues socialmente desde luego más vistosas y más reconocidas, pues pueden agrandar estos sentimientos de envidia. Como decía antes, cuando una persona obtiene algo que llevamos anhelando mucho tiempo. Y la tercera, el tercer ingrediente es el sentir que yo no tengo esos recursos para alcanzar eso o simplemente que no siento que tenga esa capacidad. Si llevas bastante tiempo sintiéndote envidioso o envidiosa con personas de tu entorno, esto puede que te esté generando culpa por el hecho de que, ostras, ¿cómo no me puedo alegrar al 100% de mi mejor amiga si ha conseguido esto? ¿O cómo puedo estar evitando el cumpleaños de X para no encontrarme a según qué personas que siempre me ha gustado ver? La culpa es un gran acompañante en todo esto, pero lo que te digo es que en vez de machacarte y maltratarte, busques responsabilizarte en la medida de lo que puedas para trabajar todo esto, ya que podemos preguntarle un montón de cosas a la envidia y que ésta haga de una brújula interna. ¿Qué me está mostrando la envidia sobre mis propios deseos? ¿Qué parte de mí está frustrada en esta situación? ¿Qué parte de mí está intentando denunciar que no estoy haciéndole mucho caso? Que mi parte social le frustre que yo lleve muchos años sin celebrar mi cumpleaños. Puede que otra parte de mí, el no estar encontrando una pareja adecuada, me frustre y eso impida que en las bodas de mis amigas envidie, me entristezca, no quiera ir. Pueden haber tantísimas situaciones en las que te estés encontrando que es muy fácil sentirte reconocida en alguna de ellas. ¿Qué podría hacer para acercarme a eso que envidio? Todo esto son preguntas que te lanzo así un poco de manera aleatoria por si hay alguna de ellas que te encaja y puedes darle vueltas. Ahora vamos a ir con una parte práctica, ya que considero que ya hemos hablado un poco de lo principal, que hay que hablar de la envidia. Valida tu envidia, no la canceles, no te critiques por ello. Sé que lo llevo diciendo a lo largo de todo el vídeo, pero es verdad que no te conozco, no sé si
En general sueles validar otras emociones que vas sintiendo a lo largo de los días, pero quédate con que no merece que la escondas en un cuarto oscuro, sino que merece la pena que te sientes con ella y busques negociar y ver qué está pasando. Ahora llegamos a una parte en cierta forma complicada, pero a la vez que nos da nuevamente luz en todo esto. Tenemos que darnos cuenta de manera honesta si eso que envidiamos podemos llegar a alcanzarlo o por lo contrario, no, ¿vale? Ya sea porque es totalmente inabarcable o ya sea porque a lo mejor no podemos hacerlo de forma tan literal, pero podemos, bueno, pues intentar alcanzarlo a nuestro estilo, con nuestras posibilidades y nuestros recursos. ¿A qué me refiero con esto? Que si es algo que puedes alcanzar, trata de acercarte a esa persona y trata de transformar esa envidia en admiración, en puro aprendizaje, en que esa persona se vuelva una fuente de inspiración, ya que nos faltan referentes muchas veces en las cosas. A veces nos quedamos con el resultado final y no queremos molestarle o no queremos como tratar con curiosidad el proceso que esa persona ha podido hacer, ya sea de tener una relación sana y estable mientras nosotros estamos estancados en relaciones que no duran, tormentosas, pues quizá a esa amiga le puedas preguntar cosas de sus aprendizajes a nivel romántico, ¿no? Si te está costando tener, por ejemplo, ahorros y ves que hay amistades que, bueno, pues han conseguido cosas, ¿no? Materiales que para ti están como fuera de tu alcance, también trata de pedirles consejo. Eh, Quizá hay algo que no estás pudiendo hacer, nadie nace aprendido, cada uno tenemos, como les digo a mis pacientes, nuestros talones de Aquiles, nuestras cuentas pendientes, y a veces por miedo a mostrar esos defectos y esa ignorancia, nos quedamos con las dudas y nos vamos a nuestro rinconcito, pues más a sentir envidia, frustración, sentimientos de derrota, ¿no? De que nunca podremos alcanzar nada parecido y nada más lejos de la realidad. Si por ejemplo ahora estás en una etapa donde tus hijos están de una forma que no sabes cómo sobrellevar la convivencia con ellos y ves que tienes amigas o amigos que hablan siempre bien de la crianza con sus hijos, acércate a ellos. No te hace peor madre, peor padre o peor familiar el no tener ni idea de cómo acercarte a tus hijos o a X familiares. Y qué bonito es también cuando alguien busca acercarse y preguntarnos, oye, me estoy dando cuenta de que esto lo estás gestionando muy bien. Cuéntame un poco tu experiencia, ayúdame a mí a hacer algo similar. Es muy bonito que hagamos piña y que también los demás cuenten con nosotros para mejorar sus vidas, sobre todo si son seres queridos, ¿no? Así que aquí toca hacer un gran trabajo con nuestro ego, ya que nuestro ego a veces nos impide sentir admiración y nos impide sentirnos como aprendices, pero todos somos eternos aprendices y habla muchísimo de nuestra madurez el hacer autocrítica y, e ir a por esos ámbitos donde no estamos sabiendo muy bien qué hacer y pedir ayuda, del tipo que sea. Si es algo que no puedo tener, tendremos que hacer un trabajo personal profundo, ya sea, pues valga la redundancia, trabajando nuestra autoestima, por ejemplo. A día de hoy al físico se le da muchísima importancia, siempre se le ha dado, pero ahora cada vez más. Estamos todo el rato expuestos a fotos, a redes sociales, a espejos. Bueno, hay una industria bestial detrás de todo esto que precisamente se aprovecha de nuestra baja autoestima y comparación constante y envidia hacia otros cuerpos más normativos, hacia otras bellezas más exuberantes. Y hay que hacer un trabajo de autoestima porque si únicamente nos centramos en buscar tener eso que quizá nunca podemos tener, ¿vale? Porque es algo insaciable todo esto, pues puede que esa envidia continúe, crezca y nos intoxique, ¿vale? Entonces hay que hacer un trabajo en autoestima. Quizá también hay que hacer un trabajo de duelo. Si yo pensaba llegar casada y tener hijos antes de los 30 y veo que pues tengo 35 y todavía eso no se ha dado, en vez de estar generando pues desprecio hacia aquellas amigas o aquellas personas que lo están consiguiendo, pues puede que tenga que elaborar un duelo de todo aquello que pretendía tener a cierta edad y que pues no he podido tener. Y que eso no impida bloquearme y dar por hecho que nunca lo voy a alcanzar, porque simplemente es un cambio de estructura, ser más flexibles y a lo mejor pues aplazar ciertos objetivos. Valida tu envidia y expresa tu dolor si esa relación es segura para ti.
Si estás, por ejemplo, en un proceso de búsqueda de embarazo, por ejemplo, y tienes un entorno que está empezando a formar sus familias y esta realidad te duele mucho porque estás todavía procesando toda la dificultad que te está suponiendo a ti, puedes y tienes el derecho a expresar todo esto. Muchas veces nos alejamos de ese entorno que está consiguiendo cosas que nos están costando muchísima salud mental y física porque no nos creemos legitimados, ¿no? Para explicar todo esto. Y créeme que la mayoría de personas prefieren una explicación de este tipo, prefieren entender qué está ocurriendo a que de repente haya un silencio y una distancia inexplicable para ellos. Valida tu enfado. ¿A qué me refiero con esto? A veces hay injusticias y a veces hay personas que alcanzan cosas de una manera pues mucho más fácil, en el sentido de que su camino es más ágil, más rápido, han tenido más recursos, más privilegios y eso puede enfadarnos mucho. Sin embargo, tenemos que intentar, sí, por un lado, liberar ese enfado, pero no hacia esa persona en concreto. Simplemente esa es una persona que representa un poco el sistema actual, pero obcecarnos en ella y estar siempre enfadados y teniendo en cuenta todo esto, nos resta mucho tiempo, nos intoxica y entorpece mucho más nuestro camino. Es ser realistas, saber que hay personas que consiguen cosas de una forma mucho más sencilla, como digo, y que eso no quiere decir que nosotros seamos unos fracasados, que vayamos lentos, que lo estemos haciendo mal, ni que tampoco esa persona sea horrible, porque, bueno, pues prácticamente todo el mundo, cuando tiene privilegios, los quiere aprovechar. Las grandes movilizaciones parten de un enfado individual que acaba siendo colectivo. Si puedes enfocarlo desde ahí, si tu enfado puede hacer que te movilices de forma, como digo, colectiva, bienvenido sea. Pero trata de no obcecarte, como digo, en una persona en concreto. Ser realista con lo que buenamente puedes ir haciendo, con tus tempos, que no tienen que ser los suyos, y más si ha habido una descompensación de esto que estamos hablando. Hay una frase que me gusta mucho, que puede que te encaje con esto anterior o que te encaje en general, y es que el éxito de los demás no implica nuestro fracaso. A veces nos centramos en esto, en compararnos, en pensar que llegamos tarde y nos enredamos y confundimos las cosas. Que uno está triunfando, que uno haya alcanzado algo que anhelamos, no habla de nuestro fracaso ni de que seamos inferiores. Trata de que tus sensaciones de autocrítica no se conviertan en esto, porque es muy dañino. Y volviendo a lo que te decía hace unos minutos, si estás haciendo un trabajo personal, porque aquí creo que lo responsable es que si estamos viendo que hay una emoción como cualquier otra que se nos está atascando, pues nos trabajemos para tener relaciones más saludables y para que otros no carguen con heridas que pues, ya llevamos nosotros acarreando mucho tiempo. Si durante tu trabajo personal necesitas alejarte de ciertos entornos, como te comentaba antes, hazlo, no te fuerces en exceso. Hay momentos donde no podemos presenciar ciertas escenas. Si bien, como decía antes, estás en búsqueda de embarazo y no lo estás logrando y esto está suponiendo muchísimo dolor en ti, pues quizá no puedes presenciar ciertas escenas de otras personas. Si estás atravesando por una ruptura dolorosísima de pareja, pues quizá estar en una boda ahora mismo pues no te viene bien. A veces nos forzamos en exceso y eso aumenta nuestros sentimientos de resentimiento hacia los demás, de envidia, de ira, y a veces las cosas son mucho más sencillas. Es escucharse, conocerse y ponerse límites a uno mismo y con amor y honestidad compartirlo con los demás. Quien es un entorno saludable va a entender que no siempre podemos estar. Y ahora vamos con tips prácticos adicionales que tienen más que ver con esto del final del verano, de ver cómo hay personas que se han pegado viajazos, otros que siguen de vacaciones, otros que no dejan de publicar fotos. Una cosa es que te escuches y veas si necesitas hacer una limpieza con ciertos perfiles que te activan muchas cosas. No tenemos que luchar todas las batallas, no tenemos que ser capaces de verlo todo y esto no implica que seas débil, implica que si quieres paz mental, personas que ahora mismo te activan cosas muy desagradables, pues siléncialas, déjalas de seguir, porque a veces nos queremos hacer los héroes y hay momentos en los que no puede ser. A veces, sin darnos cuenta, nos frustra el no haber vivido ciertas experiencias que luego si nos paramos un momentito a pensar si realmente nos hubiera apetecido o nos hubiera aportado algo y descubrimos que no. Piensa en esto y luego haz una crítica de tu verano y piensa pues cómo puede ser el siguiente para que pues, tú te sientas mejor, más satisfecha o satisfecho
y bueno, pues que lo vivido para bien y para mal este verano te ayude y lo tengas en cuenta para el siguiente. Yo a las personas que acompaño muchas veces les sugiero que con todas estas sensaciones lo anoten, lo dejen inmortalizado, por así decirlo, para que el año que viene no tengan que recordarlo, sino que simplemente puedan leerlo, porque si no, a veces caemos en la misma piedra un año tras otro, de no tenía que haber ido tantos días al pueblo de mis padres y al final he ido y me he saturado y acabamos mal, pues el año que viene voy a dejar de ir tantos días y vuelve el año que viene y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, que también estas frustraciones nos sirvan para hacer las cosas de una manera diferente. Trabaja en tu diálogo interno, inconsciente. En cuanto tengas sentimientos de envidia, no te trates como si fueras mala persona y pregúntate cosas como ¿qué hay detrás de esta incomodidad? ¿Qué me está viniendo a decir la envidia? ¿De qué manera puedo un poco mimarla en este momento? Y si no hay nada que hacer, pues vuelves un poco a los objetivos que comentábamos antes. Comparte tu verano y lo que has hecho en él si a ti te apetece y de no tienes que compartírselo a todo el mundo. Hazlo con quien quieras, con quien creas que va a recibir bien lo que le vayas a contar y si no te apetece hablar en exceso de este tema, no te fuerces. Y bueno, pues para terminar, te cuento nuevamente que la envidia no es una enemiga. Toda emoción nos da información y la envidia no es una excepción. La envidia nos habla de nuestras carencias, de nuestras creencias limitantes, de nuestra historia personal, de nuestros deseos cumplidos o incumplidos. Y podemos tratarla como nuestra brújula interna y como una oportunidad bestial de autoconocimiento. La envidia no nos define como personas, pero sí nos da pistas de lo que queremos, de lo que nos duele, de lo que para nosotros está inacabado, de lo que es injusto y de lo que queremos conseguir. Así que escúchate. Deseo de corazón que este episodio te haya aportado, que después de estas vacaciones en el canal, bueno, pues te haya parecido apetecible. Voy a seguir contándote y compartiendo pues temáticas como las de este vídeo, que al final no dejan de hablar de nuestro día a día, de cosas que cualquiera de nosotros puede sentir y pues por tanto todo lo que esté en mi mano para poderte ayudar e inspirar, bienvenido sea. Te invito a visitar mi web, ahí tienes toda la información de mi manera de trabajar, tengo agenda abierta y bueno, pues el resto de canales también para que estés un poco en contacto con todo lo que voy subiendo. De verdad que deseo de corazón que te haya quitado un poco de culpa, que te sientas un poquito menos cargado después de saber que la envidia no es pues tan de malas personas como todos pensamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te mando un abrazo enorme.